Bueno, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, profe, bien, bien. Bueno, qué bueno verte. Hoy tenemos ya casi, estamos a puertas de nuestra última clase y vamos a tratar un tema que la verdad es que en el arte yo siento que es un tema apasionante. Este periodo en la historia del arte que comprende el siglo XIX, el siglo XX, que es el quizá más cercano, donde todavía pudimos conocer algunos personajes que actuaron en esta época artística, como Picasso, como Dalí, que hace muy pocos años que fallecen, nos hace comprender muchas situaciones de la evolución de lo que fue el arte. Tener esa ventaja de haber vivido en esta época donde quizá todavía podemos documentar a través de entrevistas que les hacían a los mismos artistas, de ver la obra en sí misma, de comprender qué fue lo que sucedió precisamente en el arte o en la historia del arte cuando llega el siglo XIX. Es importante, porque como veíamos la clase pasada en la Edad Media, pues tuvimos un montón, tuvimos 10 siglos, eran 1000 años de arte que de alguna manera se condensaban en una cantidad de características del arte que no eran solamente pictóricas, sino que como veíamos también podían ser arquitectónicas, escultóricas, que llevaban una tradición de milenaria y además de legado de otras culturas también prominentes en el arte como la egipcia, la griega y la romana. Entonces, lo que sucede en el arte, en realidad, con, con esta llegada del siglo XIX y siglo XX, es que ya la tradición del arte se rompe. Entonces, he preparado una pequeña presentación con dos cositas muy puntuales que son las características de este arte y la cronología. Ahora te explico qué es lo que sucede con esa cronología, porque esa cronología no es tan cronológica o línea de tiempo directa como tal. Lo vas a ver ahora cuando veamos las fechas, cuando analicemos cada uno de estos aspectos. Entonces vamos a conversar un poco. Yo les voy a subir también a su aula virtual dos libros, bueno, tres libros que yo creo que son parte esencial de esta dinámica que hemos venido viendo. Uno es este libro que siempre tengo a la mano que se llama 50 cosas que saber de arte. 50, por aquí lo ves. Por ahí está. Es 50 cosas que hay que saber sobre arte de Susie Hodge. Es un libro que para mí ha sido valiosísimo encontrar porque de alguna manera, aunque soy artista plástica y aunque todo el tiempo le hablan a uno del arte, muy pocas veces se encuentra uno un documento tan digerible, ¿no? Cuando hablamos de arte a veces encontramos estos libros así gigantes de solamente un estilo de grabadistas, de escultores, de pintores y muchas veces cuando empezamos a hojear el libro no deja de ser solo como una muestra, ¿verdad? De obras de una persona y entonces empezamos como si estuviéramos viendo un álbum de fotos, pero nadie nos cuenta la historia, nadie nos cuenta qué fue lo que realmente pasó porque lo que sucede con las vanguardias es que hay muy poca documentación o con el arte en general, porque pues la historia se va generando, pero ¿quién la va documentando? Entonces, de alguna manera, surgen estas iniciativas. Ya hoy en día contamos con enciclopedias completas de historia del arte que nos permiten a nosotros reconocer cuáles eran las épocas relevantes, estas divisiones que hemos venido viendo y bueno, pues encontrar una forma más dinámica de aprender un poco sobre estos componentes. Entonces déjame compartirte bueno, además entonces, como te comentaba, voy a compartir contigo varias cosas, que son este libro, dos libros más que buscando la recopilación de obras un poco más actuales sobre lo que son las vanguardias o
estuvieran pues por lo menos fundamentadas en la historia. Tengo 2 documentos interesantes que también pues los voy a subir, los voy a compartir, para que tengamos los ejemplos y además de los ejemplos de obras, o sea, del álbum, como hablábamos hace un momento, un poco de la personalidad de las personas que intervinieron en esas épocas, porque por ejemplo, entonces el otro, hay 2 libros que en uno hay muestras de artistas, o me hablan un poco de cada uno de los movimientos que hicieron parte de las vanguardias, pero en el otro, además de eso, están unas breves reseñas biográficas de esos personajes. Entonces, hay una pequeña biografía de Dalí, hay una pequeña biografía de Monet, hay una pequeña biografía de cada uno de Gauguin, de Picasso, de Braque, porque la gente cuando escucha, por ejemplo, hablar del cubismo cree que solamente fue Picasso, y resulta que no, cada movimiento artístico tenía pues muchos seguidores, solo que algunos eran más relevantes en la historia que otros, o tenían más nexos comerciales como sucede en el arte que otro, y podían promocionarse un poco más. Algo muy particular que le pasó a un personaje que hemos venido descubriendo hace poco es lo que le sucedió a Vincent Van Gogh. De Vincent Van Gogh, ahora nosotros tenemos una película de Vincent Van Gogh, nosotros conocemos que hay un museo interactivo en Madrid. Bueno, de Vincent Van Gogh han surgido una cantidad de movimientos y eventos interesantes que nos muestran cuál era la importancia de su estilo, de su pintura, de sus pinceladas, de su color. Y cuando vamos a ver cuántas obras vendió Vincent Van Gogh en la vida, en su vida, él vendió solo una obra estando en vida, imagínate. Entonces como que uno dice una historia triste. Él tiene una historia muy particular. Él muere joven, solo vende una obra en vida, y su obra cobra esta fascinación y esta gran eh, como apego, característica, realce, solo después de que muere. Y a raíz de él se tejen muchísimas otras historias de otros personajes que también vivieron en la misma época que vivió él, pero que quizá pues nadie nos cuenta ese capítulo, ¿no? Nos hablan de los más destacados, nos hablan de los más importantes, pero no nos hablan de las generales. Entonces vamos a hacer pues una pequeña introducción del tema con lo que son pues las características principales de estos movimientos que se dan en el siglo, que empiezan en el siglo XIX y terminan en el siglo XX. Y yo me atrevería a decir que no terminan. En realidad, hoy en día vivimos una época donde yo siento que el estilo del arte que hay es vanguardista, ¿no? Pero vamos a ver por qué. A ver, permíteme si te puedo presentar aquí toda la pantalla. Para no tener que estar cambiando de ventanitas. ¿Me confirmas qué ves? Las vanguardias del siglo XX. Perfecto. Pero esa no era. Es esta. Es esta que tengo aquí. Que dice también las vanguardias del siglo XX. Ok. Lo que sucede con las vanguardias del siglo XX es que tienen unas características muy particulares. ¿Por qué se llaman vanguardias? ¿Qué fue lo que sucedió en la historia? Veníamos hablando del arte, de las culturas, luego vimos que después del arte de las culturas estaba el arte clásico, el arte de la Edad Media. Hablamos de que parte de ese arte de la Edad Media, o justamente antes de las vanguardias, era el arte clásico, y el arte clásico era el que terminaba con el arte del Renacimiento. Después del Renacimiento, o que nacía más bien con el arte del Renacimiento, y durante la época del Renacimiento, que fue la época donde estuvieron grandes pintores como Leonardo da Vinci, como Miguel Ángel, como Rafael Sanzio, como Botticelli, pues empiezan a surgir
después otras modificaciones a esas grandes mentes, a esos grandes artistas que no solamente eran pintores, ¿no? En ese momento había el arte, en el arte estaban vinculadas otras características de tipo arquitectónico y demás. Entonces, eh, el arte comienza a convertirse en determinados movimientos o determinadas manifestaciones de un grupo de personas o varios grupos de personas que se reunían para generar un cambio. Ellos querían ya romper precisamente con el arte clásico, ya eso del barroco, donde los fondos eran oscuros, donde Velázquez con las Meninas, que es uno de los cuadros que nosotros más escuchamos, se dio tanto a conocer, donde Miguel Ángel con sus frescos en la Capilla Sistina, donde se pintó la Gioconda, o la Mona Lisa, como todo el mundo la conoce, que es de Leonardo da Vinci, que también perteneció a esa época. Eso era arte clásico. Y entonces era arte realista. Se decía que los fotógrafos iban que los pintores iban a desaparecer cuando empiezan a surgir descubrimientos como la fotografía, como el cine, como, bueno, como la imprenta que vimos precisamente, que fue el tema con el que cerramos la clase pasada. Esos descubrimientos traen a colación pues una serie de cambios. Vino la Segunda Guerra Mundial, o sea, el arte no podía dejar de manifestarse de la misma manera. Entonces, claro, el arte siempre ha sido una expresión del ser humano a través del cual en la sociedad nosotros como seres que queremos expresarnos, dejamos algunas connotaciones o le contamos a la vida o a la gente que viene qué fue lo que pasó. Y por eso es que sabemos del arte de las cavernas, ¿no? Entonces siempre, obviamente, hay quien recoge los datos de lo que sucede y por eso hablamos de la historia y por eso hablamos de los cambios en el arte. Cuando pasan toda esta serie de eventos particulares como el nacimiento del ferrocarril, la Segunda Guerra Mundial, el descubrimiento de la imprenta, bueno, el viaje a la luna, o sea, pasan tantas cosas en el siglo XIX que el arte tenía que manifestarse. Entonces, obviamente, una de las primeras características que sucede en ese periodo que se le llaman las vanguardias es que rompe con el arte tradicional. O sea, ese arte clásico, ese arte hermoso, ese arte intensamente cuidado, de cuadros así como perfectamente, casi tan realistas como tener al modelo en un espacio para poderlo pintar, ya no eran atractivos. Ya para la gente que estaba viviendo en ese momento era como que, y seguimos con lo mismo, ¿qué sucede? O sea, ¿por qué nosotros no hacemos otra cosa que no sea lo que todo el mundo hace? Y viene entonces una segunda característica, que es ese rechazo a lo natural. Ya entonces aquí surgen unos cambios drásticos en la manera de pintar. Antes lo tradicional era que el artista se encerraba en un estudio, había un modelo o había unos modelos, el artista pintaba y eso se rompe completamente. Entonces ya esas perfecciones, esos naturalismos que habían en el momento se desechan y el artista quiere salir, quiere pintar al aire libre, quiere tratar de capturar, por ejemplo, escenas o escenarios rápidamente. Quiere capturar un amanecer, quiere capturar un atardecer, quiere capturar el agua que está fluyendo, que está corriendo. Entonces, claro, eso necesitaba otra forma de pensar, necesitaba buscar esa tercera característica que les menciono aquí, que es su propio lenguaje. No querían conformarse con pintar al estilo de los grandes clásicos. Quería cada persona identificarse con una forma, con un estilo.
¿Qué fue lo que le sucedió a Van Gogh? Entonces Van Gogh en su época, él estaba buscando su estilo, su forma, él tenía su particularidad, que era esa pincelada gruesa, ese empaste, como que utilizar la cantidad de acrílico suficiente para no tener que estar sobando el pincel, que quizá era lo que pasaba en el arte clásico, ¿no? Sin embargo, aunque él tenía su propio lenguaje y aunque él descubre su propio lenguaje, no, no era suficiente. La gente lo veía mal, porque estaban tratando de romper algo que venía de cuántos siglos. Entonces, claro, era una herencia, casi un patrimonio, lo que nosotros estábamos viendo en el arte, y llegó este momento del siglo XIX donde había revolución en todos los aspectos, había nuevos inventos, había nuevos pigmentos, habían componentes que ya no tenían antes. Entonces, por ejemplo, habían tonos de amarillo mucho más vivos, habían tonos de azul, existió el blanco que antes no tenían. Entonces, claro, o sea, eso necesitaba un remesón, ¿no? Y se abre todo el compás a que exista entonces en esas características del vanguardismo la libertad creadora. Eh, ya nadie le decía a nadie dentro de lo que era el arte qué hacer. O sea, cada uno, cada persona que se sentía artista, que estudiaba para ser artista, porque además en esta época es que se estudia para ser artista, porque están los movimientos en Alemania que son muy reconocidos, como la escuela de la Bauhaus, por ejemplo, que es una escuela clásica del arte, pues de alguna manera genera que ese personaje que vive en esa época, en ese siglo XIX, con todos sus cambios, se sienta libre, libre de crear, libre de decir, esto es mi arte, y de alguna manera empezar a producir. Entonces, a la vez de tener esa libertad de creadora, pues también tenía esa libertad de producir. El mismo artista producía toda su obra, no quizá el artista se encargaba de no solamente pintar, no solo tomar la foto, no solamente hacer lo que era la producción gráfica como tal, no era solamente el que pintaba el mural, no era solo, no, producía toda su obra. ¿Eso qué quiere decir? Que conseguía desde el modelo, su paisaje, por ejemplo, su musa, inspiración, eh, preparaba sus lienzos, hacía sus marcos, inventaba, creaba para generar una diferencia. Y entra entonces aquí un componente más, además de todas esas libertades que tenían en producción, en creación, le agregan un componente que no venía teniendo el arte clásico, que es pues un componente lúdico donde entra un poco de humor y de sarcasmo en las obras. Entonces como que la gente ahí empezó a decir, bueno, pero entonces esto es arte, esto no es arte, ¿no? Y todavía hoy en día tenemos esa discusión, qué es arte y qué no es arte. Y no es propiamente porque haya un reconocimiento de lo que es o lo que no es. Todavía ni siquiera sabemos exactamente de qué época estamos tratando de definir lo que es la belleza, ¿no? Lo bello entre Sócrates y Aristóteles. Eh, y, y hoy en día lo que sabemos es qué es la estética, que la estética responde a una mínima cantidad de reglas o requisitos para generar esto que hoy en día llamamos arte. Entonces, cuando juntamos todas estas características que llevamos hasta el momento y que además a eso nosotros le añadimos un componente lúdico, pues el arte toma otra forma y el arte deja de ser arte, se transforma. Cada movimiento impone sus reglas. Cada uno de estas vanguardias o ismos, como se les ha llamado también, tenía sus reglas, tenía sus características especiales, hasta que al final, de una u otra manera, deja de ser solamente producción sin sentido y se convierte en una obra que alcanza un carácter conceptual. Entonces, esa es la gran relevancia y esa es la gran importancia que tienen las vanguardias. Las vanguardias surgen como una inconformidad,
una inconformidad al arte clásico, pero son tan trabajadas y tan pensadas y tan conceptualizadas que al final logran trascender y trascienden generando el arte abstracto o lo que conocemos hoy o tenemos hoy como el arte contemporáneo, que habla por sí solo. Entonces, claro, en algún momento nosotros vamos a tener que ponerle un título en la historia al arte de este momento, así como llamamos al arte clásico, el barroco, el rococó, ¿no? Y todos estos sismos que ahora vamos a ver en la cronología, pues la historia genera eso. En este momento nosotros estamos hablando de arte contemporáneo y muy probablemente el arte contemporáneo se va a mantener, porque contemporáneo es el arte del momento. Entonces, estamos en el año 2021 y quizá en el año 2051 ustedes entiendan que el arte sigue siendo contemporáneo para el 2051 y quizá ya tenga el arte del 2021 un título diferente, ¿no? Un título nuevo. Eso pasa con el arte, eso pasa con la historia. Generamos un nombre a cada época que sucedió. Por ahora es la que vivimos, entonces estamos viviendo el arte contemporáneo. Las vanguardias, así como tienen características, pues también tienen esta pequeña cronología que quise dejarles aquí plasmada, porque cuando nosotros empezamos a ver hay quienes dicen, hay muchas teorías acerca de cuál es la época en la que empiezan las vanguardias, ¿no? Del siglo XX. Hay quienes, hay textos que son los que quizá yo también comparto, y es que el movimiento de la vanguardia inicia con el impresionismo. Hay algunas otras ediciones que hablan de que las vanguardias en realidad empiezan a partir del fauvismo, que es casi el inicio del siglo, por eso hablan de que es del siglo XX, ¿no? Porque recuerda que hablábamos de eso la clase pasada, que el año no iba con el siglo, ¿no? Entonces, si estamos hablando que eran del siglo XX, lo más lógico es que pensemos, ok, son de 1900. Y por eso quizá muchos libros arrancan el periodo de las vanguardias con el periodo del fauvismo, porque si tú lo ves acá en la cronología, el fauvismo, que es el quinto movimiento, arranca en el año 1900. Pero es que el arte en esa época no se daba así. El arte no cerraba un ciclo para arrancar otro. Yo soy más del lado de contar con que las vanguardias no nacen en el siglo XX. Ellas en realidad surgen a finales del siglo XIX y surgen a finales del siglo XIX con el impresionismo como primer movimiento de esas vanguardias. Ahora, cuando las personas expertas hacen el análisis de la historia y empiezan a darle nombre a todos estos nuevos movimientos, porque son nuevos movimientos en el arte, se genera una característica general. Y esa característica general es que todas terminan en ismos. Y eso no es porque se puso de moda ni porque fue lo que se le ocurrió a alguien en particular. No, es porque de alguna manera era lo que significaba movimiento, o sea, transición. Entonces, pues partimos en la historia un punto. Las vanguardias son lo contrario al arte clásico, buscan su propia identidad, se alejan del romanticismo, se alejan del barroco, se alejan del rococó, o sea, se alejan de todos estos movimientos que habían clásicos, ¿no? Todos ellos, y arrancan en una nueva historia. El impresionismo específicamente tiene, o sea, cada uno de estos movimientos tiene una serie de personajes que son pues los personajes más contundentes, por decirlo de alguna manera, de cada uno de estos movimientos. Entonces, cuando nosotros, y yo me atrevería a decir que antes del impresionismo todavía hay un periodo que es el de Jean Millet, que es el realismo, que no lo pongo
porque bueno, los libros de historia no marcan al realismo como un arte vanguardista, sino más bien como un arte clásico. Pero yo diría que la ruptura arranca cuando uno ve la obra, por ejemplo, de Jean Millet, que él quiere comunicar lo que está pasando, lo que está sucediendo, y hay obras tan lindas como Las Espigadoras, como La mujer con jarra de leche, o sea, los títulos además son como eso, ¿no? Como tan cotidianos, tan de contar la historia, que yo creo que ahí es donde en realidad empieza ese cambio, ¿no? Un poquitín antes del impresionismo con el realismo. Pero claro, como esto era revolución y esto era historia de vanguardia y de cambio, pues el impresionismo fue el primer momento en el que ese cambio se dio. El mayor exponente del impresionismo es Monet, y ojo porque en las vanguardias hay unos nombres parecidos. Uno es Monet y el otro es Manet. El del impresionismo es Monet con O. Y Monet específicamente también empieza a hacer como cosas que no venían haciendo los artistas del clásicos, ¿no? La idea era plasmar momentos, la idea era precisamente ver esos momentos efímeros, aprovechar la luz. Fue de los que empezó a mostrarnos los amaneceres, los atardeceres, los nenúfares, que los nenúfares son estos como lagos con plantitas de agua, estas florecitas de agua, hojas grandes, verdes, ¿no? Eso que empezamos a ver es de allá, del impresionismo. Y si nos fijamos en la cronología, nos hablan de que eso fue más o menos entre 1870 a 1890. Estamos hablando de justamente antecitos de inicios, o sea, finales del siglo XIX, pues. En ese momento, obviamente, pues después del impresionismo viene una etapa post a ese impresionismo, que es titulada postimpresionismo, y del cual es donde nosotros reconocemos a Van Gogh, por ejemplo. Pero ¿qué pasaba en esa época? En esa época Van Gogh no era el único, fue uno de los más reconocidos, pero en esa época del postimpresionismo es que más artistas surgen, porque claro, ya se generó la ruptura, ya la gente no está pintando como en el realismo, ya hay nuevos movimientos, hay nuevos trazos, empiezan a reconocerse otros artistas y hay entonces un conglomerado de artistas aquí grande, que yo te puedo decir varios nombres, porque por ejemplo en el postimpresionismo está Cézanne, está Gauguin, está Van Gogh, está hay como por lo menos unos 7 artistas que yo pudiera decir que son realmente reconocidos, ¿no? De ese tipo de arte. Ahora, ¿cuál era la característica de ese arte? La diversidad de los estilos entre ellos mismos. Por eso como que había un momento en que el arte como que no se podía clasificar. Era como que, bueno, ¿y cómo le pongo el nombre de lo que hace Van Gogh? ¿Y cómo le pongo el nombre a lo que hace Gauguin? ¿Y cómo le pongo el nombre a lo que hace Cézanne? ¿Y cómo le pongo el nombre a lo que hace no es clásico, se me escapa ahorita el nombre y el postimpresionista? Uno que pintaba bailes y que se pintaba él mismo dentro de los bailes, ahora me acuerdo el nombre y te lo digo. Es eso, ¿no? Entonces, claro, ellos tenían una idea y era, pues tenían un sueño, y su sueño era pintar sus obras de arte que surgían de sus emociones. O sea, por eso a veces decían que ese arte no era un arte real, porque no era de lo que vivían, sino de la emoción. Entonces empiezan a cambiar nuevamente todos los paradigmas con respecto al arte, y seguimos buscando y seguimos viendo y surgen más cosas. Entonces el neoimpresionismo, o sea, como el nuevo impresionismo, en realidad significa eso, da paso a otros estilos. Y dentro de esos estilos, por ejemplo, existe o inicia uno muy interesante, muy bonito, que se llama el Art Nouveau. El Art Nouveau era este estilo. Tengo aquí una postal que me trajo un amigo de un museo en Europa, casualmente,
que me encanta, que siempre la tengo aquí al lado mío porque es uno de los clásicos del Art Nouveau. El Art Nouveau es uno de esos artes lindos, delicados, que para en lo particular me entusiasma mucho verlo, porque genera, por ejemplo, a ver si déjame dejar de compartir para mostrarte estas laminitas que tengo aquí. No sé si ahí las puedes apreciar bien, por ejemplo, ahí, mira. El Art Nouveau eran estas obras súper bonitas, súper clásicas, que se utilizaban mucho cuando empieza la publicidad, cuando empezaron los carteles, cuando empieza el concepto de los calendarios. Eran unos calendarios hermosos, unas pinturas que aunque ya existía, por ejemplo, la imprenta y se podían reproducir porque había producciones serigráficas, era esto, era así, era muy lindo, era algo muy particular, muy delicado. Era un arte bien interesante porque ya tenía mucho color, pero tenía un gran significado. Sobre todo era casi un arte francés. Y luego, bueno, también me encanta esta porque es como todo lo demás, ¿no? El contraste. Vamos a ver si la puedes ver ahí. Ajá. ¿Sabes quién es ese personaje? No lo reconozco. Espérate, a ver. Es un personaje del que se ha hablado mucho. No sé si has escuchado sobre la publicidad de las latas de sopa de Campbell's. No. Él hizo la imagen de... Bueno, ahí hay una discordancia que todavía no sabemos en realidad quién fue. Los Chupa Chups, por ejemplo, la imagen de los Chupa Chups, que son estos caramelos circulares. Dalí dice que fue él quien generó su logo. Y están los seguidores de este personaje que es Andy Warhol, se llama, que es el que creó las Marilyns de distintos colores. Yo creo que nosotros hicimos en algún momento esa práctica de los fondos del contraste, ¿te acuerdas? Que lo hicimos como con vectores, con sus propias fotografías. Bueno, Sí, sí me acuerdo. este señor es parte de eso. Andy Warhol es ya muy moderno, es ya muy de este siglo, por eso decíamos, de esos personajes que todavía nosotros alcanzamos a reconocer en la historia y a ver. Entonces, claro, o sea, en realidad el arte es fascinante, el arte es lindo. A mí me gusta mucho coleccionar postales y mis amigos saben, entonces cada vez que van me traen algo distinto. Eh, eh, por eso mismo, ¿no? Ahorita, por ejemplo, y ya no se da mucho. Antes hubo un movimiento de hecho hubo una campaña de vodka Absolut, que cada campaña que salía había una serie de postales que viajaban por todo el mundo. Eso se dejó de hacer. Hace mucho tiempo yo no veo postales artísticas y me causó mucha curiosidad este fin de semana que tuve la oportunidad de ir al Museo de Arte Contemporáneo y ver la exposición que hay. Hay una exposición que se llama Vasos Comunicantes, curada, pues una obra de una curaduría, producto de una curaduría de una curadora panameña y un curador mexicano. Es una exposición de fotografía en honor a que ya hace 35 años que el Museo de Arte Contemporáneo genera una época para resaltar el arte fotográfico en Panamá. Y veo de nuevo postales así de arte. Y es que, wow, hace mucho tiempo no veía ese tipo de arte. Entonces, yo siempre he dicho que en la moda, en el arte y en todas las manifestaciones que tienen que ver con el color, con la historia, el arte es cíclico. O sea, nosotros no nos estamos inventando por lo general nada, ni en el diseño, ni en el arte, ni en la historia. Lo que hacemos es innovar. Innovamos a partir de un modelo o innovamos a partir de una necesidad.
pero ya en estos días decir que nosotros estamos creando algo nuevo, ya como que todo el mundo dice, ok, todas las cosas están creadas. Sin embargo, podemos hacer modificaciones, podemos hacer reactivaciones del arte, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, te iba contando del Art Nouveau, porque definitivamente en el Art Nouveau, por ejemplo, hay unas obras muy clásicas de unos artistas también muy clásicos que, como te decía, no eran solamente uno, era un grupo de gente que trabajaba en ese movimiento. Fue un movimiento internacional. La idea del Art Nouveau era básicamente ellos estaban buscando como un propio vocabulario, al igual que todos, ¿no? Que todas las vanguardias, pero en síntesis era, eh, era, era como una fusión entre artesanías, entre cosas que se hacían que no eran reconocidas como arte y el arte en sí mismo. Entonces era como una fusión, había como una fusión en ese momento del arte. Y hay un artista muy nombrado que es Gustav Klimt, que hay una obra de él que se llama El Beso, que es una obra muy como icónica de ese periodo. Ya cuando hemos pasado como toda esa serie, que es finales del siglo XIX y arranca el siglo XX, o sea, ya en 1900, es que se da el fauvismo. ¿Y qué es el fauvismo? Ahora, en unos libros está fauvismo y en otros libros está fauvismo. Entonces, es el mismo movimiento. Eh, se les decían los faubes a los artistas que trabajaban en ese momento en esa línea del arte. ¿Y qué era lo que los hacía faubes? Pues es que el fauvismo en realidad viene como un legado del arte donde se reconoce al personaje o al artista como un atrevido, ¿no? Entonces ya venían teniendo sus inmersiones en cosas distintas a lo que era el arte clásico. Pero cuando llega el fauvismo, y por eso es que se habla de la vanguardia del siglo XX, que está arrancando en 1900, el fauvismo es como que el movimiento que se liberó, o sea, así como que el que hizo que saliera del closet el tipo de un arte diferente fue en ese momento. Entonces, claro, en el 1900, los artistas decían que ellos en realidad no pintaban. Y cuando vamos a revisar el arte de ese momento, nosotros no vemos en realidad en ese arte eh, obras como los cuerpos que se veían cuando pintaba Leonardo da Vinci o cuando pintaba Velázquez, no. Aquí las figuras vuelven a ser unas figuras que no tienen proporción, unas figuras que no tienen perspectiva, por ejemplo, entonces no conservan sus cánones del dibujo. Y el decir de los faubes o de los faubistas era que ellos en realidad no pintaban, sino que ellos transmitían emociones. Entonces esas emociones las transmitían a través del color y no de las formas. Entonces el arte no era bello, el arte no era estéticamente divino, sino que el arte era atractivo por otras cosas, por innovar en las formas orgánicas, por innovar en la mezcla de color, por eh, transmitir más emoción que gusto, ¿no? Y eso generó que de alguna manera ese movimiento pues tuviera sus grandes seguidores. O sea, de hecho, aquí en esta época, esos artistas que venían en el movimiento anterior eh, se conservan, o sea, todavía están vivos y entonces están experimentando cosas nuevas. Y si en el movimiento anterior todavía pintaban algo clásico, aquí se desatan, por decirlo de alguna manera, y siguen creando, pero crean diferente. Entonces, obviamente los artistas también evolucionan, porque los artistas siempre estaban buscando una forma diferente de manifestarse. Y aunque estaban buscando esa manera diferente de manifestarse, pues igual se mantenían en su esencia.
Aquí nuevamente trabaja Van Gogh, Cézanne, Gauguin, o sea, que son como los tres más relevantes y nombrados en ese momento. Nosotros podemos seguir hablando de la cronología y entonces, después de que pasa este periodo del fauvismo, arranca un nuevo periodo que se llama el expresionismo. Y ahí es donde entonces vemos obras reconocidas o que hoy en día pues nosotros todavía tenemos en mente como una obra que se llama El Grito. ¿Tú sabes cuál es la obra que se llama El Grito? ¿Has escuchado nombrar esa obra o la has visto en algún momento? Sí. Eso le han hecho hasta una versión de Los Simpson. O sea, le han Sí. hecho tantas versiones a esa obra que precisamente es eso, es el icono del expresionismo. Y es el icono del expresionismo porque si hasta el momento, justamente el movimiento anterior, o sea, los Fauves que fueron los que rompieron las reglas, tiraron el arte por la borda, el expresionismo conserva características del fauvismo, o sea, por lo atrevido que es el arte, pero va más allá. Y entonces lo que expresa son sentimientos, lo que expresa precisamente son más que literarias emociones que veníamos viendo de los Faupes, se queda con eso, con el sentido de la expresión en sí misma, de venir a decirnos que realmente el arte se transformaba y empezamos entonces a ver o a darle paso allí, desde allí al arte abstracto. Porque el movimiento que arranca después, precisamente justo después de ese expresionismo, que la obra icónica es El Grito de Edvard Munch, es el cubismo. Y en el cubismo ya nosotros vemos otro tipo de formas, ya no hay profundidad, ya el cubismo es una cosa de dos dimensiones, es como el desfragmentar del arte, o sea, ya el arte había tenido tantos cambios y había surgido tanto y ya la gente había hecho tanto que no sabían qué más hacer. Y entonces surge una nueva forma de arte, que es el arte cubista, pero el cubismo tiene dos variantes, tiene el cubismo analítico y el cubismo sintético. A veces lo que pasa es que le hablan a uno del cubismo y le dicen a uno, no, eso fue la época ya donde estuvo Picasso y Picasso pintaba como niño y todo el mundo decía que eso era arte. Y en realidad no, en realidad Picasso sí tenía una formación, no era el único artista, ahí en esa época también hay otros señores como Braque, como Juan Gris, que lo que hacían con el arte era simplificarlo. O sea, ellos tenían una forma en 3D o en 3 dimensiones, que es la forma real, es lo que todo el mundo ve, y ellos querían transformar y pasar esa tercera dimensión a un plano, a algo más simple, a una bidimensionalidad, a un X y a un Y, a un espacio donde no había volumen, ¿no? Entonces, claro, pues ahí hablan de que así pintan los niños, ¿no? Así es que empieza precisamente la expresión gráfica. Después del cubismo tenemos más movimientos, o sea, después del cubismo está el futurismo, están muchos otros sismos, hasta esta época ahora más cercana, está el dadaísmo, que yo creo que el dadaísmo es esa época donde hablamos de Marcel Duchamp, que es este hombre que se atreve a poner un inodoro en una galería y que todo el mundo critica y todo el mundo dice. ¿Por qué? Porque precisamente, o sea, la gente ya estaba aburrida del arte, la gente ya no sabía qué era arte, el arte se transgredió, el arte, cualquier cosa podía ser arte, porque solamente tenían que decir, no, es que eso es, no sé, la degradación del siglo XX y tenía poder. Entonces el arte tiene una época compleja y complicada, que es esa precisamente, porque el arte abstracto no tenía un fundamento. El arte abstracto, luego de que se convierte en arte abstracto, en realidad sí tiene una razón de ser. Y entonces, después de
dadaísmo viene el suprematismo, y después del suprematismo viene el constructivismo, y después del constructivismo viene el neoplasticismo, y seguimos con los ismo, hasta que en Alemania se genera una escuela de arquitectura muy famosa, que es la escuela de la Bauhaus, que pues tiene la idea en síntesis de integrar el arte. Entonces, en la Bauhaus lo que se hacía era tratar de combinar todas las artes, y por eso fue que fue tan famosa. El arte no era solamente la pintura, en la Bauhaus había danza, había teatro, había música, había pintura, ¿no? Y de ahí surgen otros movimientos como la pintura metafísica, la pintura del arte cinético, que es la pintura que hoy en día nos muestra el maestro Cruz 10, y que nosotros, por ejemplo, aquí en Panamá tenemos la fortuna de verlo en edificios, en estructuras de parkings, en las calles, en las cebras, bueno, hasta que ya después de eso surgen otros movimientos mucho más modernos, que ya no se llaman ismos, que ya no son, y para algunos esos movimientos ya no hacen parte. Por ejemplo, voy a volver a compartir aquí la cronología para verla más o menos terminada de todo lo que hemos venido conversando. Toda la pantalla. Yo te hablaba de la... Ahí estás viendo la cronología. Sí. Entonces, mira, fíjate que vinimos hablando desde aquí, desde el impresionismo, Bauhaus, pintura metafísica, muralismo mexicano, surrealismo, realismo social, expresionismo abstracto. Cuando ya llegamos nosotros aquí, a esta época, que son los años 70, que quizá nosotros podemos tener hermanos de los 70, primos de los 70, o sea, ya es una época mucho más contemporánea para nosotros. Esos movimientos que surgen después, como el arte pop, el op art, el minimalismo, el arte conceptual, el performance, el land art, el neoexpresionismo, son otro capítulo. Ya estamos hablando de finales del siglo XX. Entonces, se dejan como instaurados en vanguardias porque pertenecen al siglo, y las vanguardias se decretaron para el siglo XX. Pero yo diría que dentro de lo que es la historia como tal de los surgimientos de los movimientos artísticos, y como vemos aquí, que no es que termina un periodo para que arranque otro, sino que desde que hay una fecha se combina con otras, pues estos movimientos que hay después de 1970 y que están hasta nuestros días es lo que ya todos nosotros conocemos. Ya de hecho no tienen nombres de ismos. Entonces, yo quiero compartir contigo estos libros, a ver si los tengo por aquí abiertos. Yo creo que sí, ajá. Esto es lo que les voy a compartir, porque en estos libros ustedes van a encontrar, si quieren documentar, por ejemplo, ya para sus fichitas. Yo les voy a subir este PowerPoint porque igual el PowerPoint tiene lo esencial del arte de las vanguardias, que son las características y la cronología. Pero aquí, por ejemplo, ustedes van a tener dos libros con dos tendencias distintas para que los puedan revisar. Este, que es el de las vanguardias del siglo XX, donde hablamos de, fíjate que aquí arrancan con el fauvismo, por ejemplo. Diferentes movimientos, como ves, prácticamente hasta el arte del reciclaje, que es un arte del graffiti. Bueno, aquí los desglosan uno a uno, pero en este libro, por ejemplo, aquí tenemos vanguardias de 1904 a 1908, el fauvismo. En este libro, las fechas, cuando yo voy a ver las fechas, son fechas que inician y arrancan en algunos periodos, pero en otros no. O sea, aquí en este libro a veces hay fechas, a veces no hay fechas. Hay ejemplos, están los artistas más relevantes, hablan de escultura, hablan de pintura, hablan de arquitectura, de cada uno de estos movimientos, que es algo interesante para que revisen. Pero, por ejemplo, la obra de Matisse,
que en realidad está clasificada en uno de estos artes más adelantito, es como un preámbulo, ¿no? Que nos habla y empiezan a decirnos qué es lo que viene. Yo en este libro lo que rescato son los ejemplos gráficos, o sea, la obra que hay sí está bien seleccionada, son obras como icono de cada uno de sus periodos. Entonces de aquí podrían tomar algunos ejemplos cuando vayan a hacer, yo diría que al folleto de las vanguardias no le vamos a dar solamente dos caras, yo creo que merece que le demos por lo menos unas 4 caras, unos 4 paginitas, porque es mucho contenido. Entonces, sí es importante que mostremos algunos ejemplos y este libro es un buen libro para que ustedes documenten ejemplos, no fechas. Solamente aquí son como ejemplos del tipo de arte y quisiera que para fechas y para otras referencias tomaran en cuenta este otro libro que también se los voy a subir, que también se llama casi igual, Vanguardias Artísticas del siglo XX, porque aquí, aunque aquí sí arrancan un poquito más atrás, aquí arrancan como hablábamos en el impresionismo, con Claude Manet. También aquí, por ejemplo, las fechas sí son muy del estilo, quizás también eso va a pasar. Yo les doy una cronología, pero la cronología no siempre es la misma, porque fueron movimientos que precisamente se traslaparon unos con otros, pero tienen una gran relación. Entonces, aquí las fechas aparecen de este lado, ustedes van a encontrar las fechas del periodo, o sea, el impresionismo, y aquí está la fecha del impresionismo, este es un Monet, perdón, aquí está precisamente la historia de Monet, yo me equivoqué porque te dije Manet y es Monet, el del impresionismo, hace un rato que estaba hablando contigo. El posimpresionismo, que es 1886 a 1905, según aquí por eso me gusta, este libro me gusta mucho porque tiene por lo menos como unas reseñitas de los artistas que fueron más relevantes. Y bueno, ahí complementamos entre un librito y otro estos conceptos. Este librito también se los voy a subir. Este también ya lo tengo digital, ya lo conseguí. Y yo creo que con esos 3 libritos ustedes tienen para terminar de documentar. Este, por ejemplo, es un libro que habla de todo. Este es un libro que tiene Egipto, tiene Roma, tiene Grecia, este tiene todo. Y estos dos dejar de compartir. Y estos dos que pues les voy a subir tienen el resto. ¿Cómo lo ves? ¿Preguntas hasta el momento? Solo como para aclarar bien lo de la tarea. De un libro van a ser 4 páginas de ejemplo de los tipos de arte. Y del De otro... las vanguardias, de este periodo de las vanguardias, vamos a dejar 4 páginas, para que en 4 páginas les puedan caber, porque si viste la cantidad que son un montón. ¿Cuáles son los más relevantes? Eso sí podemos como concretarlo. ¿Cuáles me interesa que ustedes pues tengan así como en cuenta, que no se les vayan a pasar? De esta lista de la cronología, déjame compartirla de nuevo. De esta lista de la cronología, yo se los puedo resaltar. Para mí, yo creo que debemos, aquí todos son importantes. Esto es muy importante todo, esta primera parte. Quizá el suprematismo, constructivismo, neoplasticismo, la Bauhaus, eso es una época como que se pueden hacer unas menciones, pero que vayan acompañados de ejemplos toda esta parte, por lo menos hasta el dadaísmo. Porque luego está este otro periodo, hablamos del muralismo mexicano como una buena parte también de lo que son vanguardias. Sin embargo, el muralismo mexicano se da en Occidente y el arte de las vanguardias no reconoce el arte del Occidente. El arte de las vanguardias, de hecho, tienen en característica que reconoce el arte que no es occidental. Entonces, si consiguen ejemplos y si hay la forma de hacer una infografía donde se reflejen
todas estas características, estas son las más relevantes. O sea, las que yo puse aquí, de hecho, son como las más reconocidas. Hay muchísimas más, pero estas que están aquí son las más reconocidas. Yo diría que de alguna manera tratemos de que al menos estas queden con algún ejemplo hasta el arte abstracto, hasta todo lo que es el expresionismo abstracto. Pero es que hay muy buena obra, hay ejemplos de pop art muy bonitos, hay ejemplos de minimalismo, hay ejemplos, bueno, les dejo libre la interpretación. Lo importante es que sí queden al menos mencionados y la forma de presentarlos también es libre, ¿no? Porque hablamos de una cronología, pero esa línea de tiempo puede ser horizontal, puede ser vertical, como cada una la quiera presentar. Podrá ser cuadro por cuadro, no sé, tienen 4 páginas. Por eso mismo abro yo el espacio a que tengan 4 páginas y no solo 2, porque aquí necesitamos como más espacio. Es más, si ustedes deciden no hacer 4, sino hacer 6, igual es algo muy, muy, muy particular, pero sí necesitamos que por lo menos queden representadas todas estas que están aquí, porque es que este es el resumen. Este es el resumen de las vanguardias. Hay muchas más, como te digo, pero estas son como las más relevantes. No sé si con eso respondo tu pregunta o todavía hay algo que no quede claro. No, sí, ya quedé clarita, ya le tomé captura para tener el listado de lo más importante. Sí, yo voy a subir igual esta presentación se las puedo pasar igual por la mensajería porque son 3 slides muy, muy, muy puntuales para que cada una la tenga. Y los libros los subo a la plataforma, como son de esos 3 libros que te mencionaba. Y bueno, cualquier cosa, ya sabes que pues con muchísimo gusto, una llamada, un clic, profe, no entiendo, profe, ayúdeme con esto, con mucho gusto. Con eso cerramos. Es un tema muy rico, es un tema que ojalá tuviéramos un semestre más para hablar solo de las vanguardias, por ejemplo. Aunque son tantos movimientos interesantes y tantas cosas que pasaron, que por lo menos yo espero que haya quedado claro lo que es la conceptualización. La próxima clase, pues ustedes van a exponer su trabajo. Yo les pido siempre que lo suban al ISU para poder ver el enlace ya subido, ¿no? Para que les quede a ustedes como un ejercicio. Si llego a ver que tiene algo muy particular, o sea, lo vemos en la clase, o sea, no lo suban al ISU antes de presentarlo. Lo presentamos en la clase para que no tengan que subirlo y bajarlo y volverlo a subir si le encontramos algo, porque a veces se nos van cositas o yo les hago una sugerencia con que las páginas se montaron o con que hay un error de ortografía o cualquier cosa que veamos el día de la presentación de manera muy puntual. Si hay que corregir algo, pues lo corregimos y enseguida se sube. Y me pasan el enlace cuando ya lo tengan publicado para darles la calificación final. De esa manera trabajamos para cerrar el trimestre, la clase que viene. Lo importante es que nos queda un espacio, nos queda un tiempito y en ese tiempito, pues cualquier duda que ustedes tengan la podemos terminar de aclarar. ¿Me parece? Sí, profe. Vale. Entonces, bueno, no te quito más tiempo, que descanses, que te vayas maquinando y pensando cómo vamos a poner todos esos movimientos en 4 páginas, porque Creo que van a ser 6. de eso se trata un poco las infografías, ¿no? Cuando nos dan este pocotón de información y de alguna manera nosotros creativamente tenemos que solucionar. ¿Cuál va a ser esa forma de solucionar? ¿Van a ser 4, sí. Van a ser 6? ¿Cómo lo voy a hacer? Les doy no quise cerrárselo porque yo sé que todavía 4 se van a sentir apretadas por la forma en la que he visto que están diagramando, ¿no? Que están diagramando con ilustraciones un poco más amplias, no tan chiquititas. Y hay muchos ejemplos. Y en los libros, entonces en los libros que les voy a subir, van a poder encontrar la relación del personaje destacado de cada uno de los movimientos. Y las obras también. Listo, profe. Bueno, que tengan buena noche. Igual, cuídese.